la presencia de mi asambleísta alterno, el doctor José López, gracias por acompañarme, de mi equipo de trabajo, del ex asambleísta Ricardo Moncayo y de los líderes del Grupo Vigilancia Ciudadana que me acompañan siempre en las acciones en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. En este mismo espacio, hace algunos meses, algunos recordarán, había ofrecido que empezaba un proceso de investigación para solicitar el juicio político al ex procurador Diego García. Lo ofrecí y hoy lo estamos cumpliendo. Así que vamos a hacer a ustedes la presentación de cuáles son los elementos y las causas que sostienen esta solicitud de juicio político al ex procurador Diego García. Si ustedes me permiten, yo quiero iniciar leyendo de manera textual la base constitucional más importante para que ustedes puedan identificar que precisamente estamos en lo correcto en este pedido de juicio político. Y vamos a leer, aunque muchos de ustedes ya lo habrán escuchado en otras oportunidades, pero vale recordar, al artículo 131 de la Constitución. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros, que es lo que hoy vamos a hacer, está debidamente respaldado por esto, y por incumplimiento de las funciones que se le asignan en la Constitución y la ley. ¿A quién? A los ministras o ministros, a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, como en este caso, a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de las demás autoridades que la Constitución determine en el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. ¿Cuándo se fue el ex procurador? Se fue huyendo porque en el 2017, entre noviembre y diciembre, surgieron un montón de causales para la destitución del señor. Así que él dijo, antes que eso ocurra, me voy. El 31 de enero de este año, él dijo adiós. Pero nosotros no le vamos a decir adiós, tiene que responderle a los ecuatorianos. Para proceder a la censura, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requieren las 2/3 partes. Y aquí una parte interesante de esta censura que estamos buscando en este año, luego de haber renunciado el señor ex procurador. La censura, no solamente que produce la inmediata destitución de la autoridad, que en este caso no ocurriría, sino que de los motivos de la censura se pueden derivar indicios de responsabilidad penal. Eso es lo que vamos a buscar en este caso, además de la censura moral. Se dispondrá entonces que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Si del juicio podemos presumir, si se encuentran indicios de responsabilidad penal, entonces tendremos que pasar a las autoridades competentes. Las autoridades competentes, dependiendo del caso, podría ser la Contraloría General del Estado, si tiene que hacer algún estudio de investigación, hemos adelantado algo al respecto, y a la Fiscalía General del Estado. ¿Cuáles son entonces los elementos que sostienen esta petición? Vamos a encontrar en el 237 de la Constitución, que yo les quiero leer también, para que ustedes puedan identificar cuáles son las funciones que la Constitución le asigna al procurador y ir viendo la relación de las causales que nosotros planteamos en el incumplimiento o en la violación de esas que están identificadas en la Constitución. En el artículo 237 es muy fácil, así que ustedes me van a exonerar de tenerles que explicar cuáles han sido las que se han violado. El artículo 237 dice, corresponderá a la procuradora o procurador, no dice a la procuraduría de manera explícita, al procurador, al funcionario, además de otras que determine la ley. 1. La representación judicial del Estado. Escuchen, la representación judicial del Estado. 2.
el patrocinio del Estado y sus instituciones. 3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de la ley o en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. Tengan ustedes presentes, subrayenlo ahí. Y en cuarto lugar, controlar con sujeción a la ley los actos y contratos, no solamente contratos, actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Punto 1. Estamos hablando de que el procurador se arrogó funciones. ¿De quién se arrogó funciones? Las funciones de la Corte Constitucional. Arrogación de funciones y desviación de poder. ¿Cuándo se arrogó funciones el procurador? Cuando decidió, por un pedido del inolvidable Mangas, ¿recuerdan a Mangas? Por un pedido del inolvidable Mangas, que estaba en función de secretario particular de la presidencia, así es, hizo un pedido, le preguntó al procurador qué iba a pasar con los integrantes del Consejo Nacional Electoral que terminaban el periodo establecido en la Constitución, no en la ley, de 6 años. Y el señor procurador, pasando por encima de sus funciones establecidas en la Constitución, determinó que los señores podían prorrogarse en sus funciones. ¿De quién era esa competencia? Siendo un análisis y siendo una interpretación de la Constitución, a la Corte Constitucional. Por tanto, ¿recuerdan qué numeral está abordado y violado por el señor procurador? El número 3. El numeral 3 del 237, que dice que él sí puede absolver consultas de las instituciones públicas siempre y cuando esas no impliquen ponerse por encima de las competencias establecidas por otro organismo. El único organismo que tiene competencia para interpretar la Constitución y absolver consultas sobre la misma es la Corte Constitucional. Y uno se pregunta por qué razón el procurador se arrogó funciones si sabía muy bien que no podía hacerlo. Y me pregunto qué sería un premio para el Consejo Nacional Electoral del apagón informático, porque además no solamente que dijo que era posible y que los señores podían prorrogarse, cuando nosotros hablamos de desviación del poder, estamos diciendo que además él determinó que estos señores no podrían irse de sus cargos hasta que no estuvieran designados los nuevos. Sabiendo muy bien que Mangas, inclusive, no podía hacer esta consulta porque era la intromisión de la función ejecutiva en otra función del Estado. ¿A quién le correspondía haber elevado esta consulta? No al procurador, sino a la Corte Constitucional, a los mismos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Hasta era posible que lo haga el Consejo de Participación Ciudadana porque llevaba adelante los concursos de los mismos. Y miren ustedes que el señor procurador lo sabía muy bien, porque yo no sé, aquí los abogados dirán, no sé, abogados, había jurisprudencia, así se dice, había jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, en una sentencia del 2 de abril del 2009, había dicho lo siguiente: en consecuencia, el señor Procurador General del Estado, en adelante, o sea, después del 2009, deberá abstenerse de emitir dictámenes en las que se haga interpretación de normas constitucionales, so pena de incurrir en arrogación de funciones. En este momento, arrogación de funciones no está tipificado como tal, pero sí se podría decir que arrogación y usurpación de funciones, que es la tipificación en el Código Integral Penal, son la misma cosa. En el punto 2, ¿qué pasó con la presencia del procurador en el juicio a Glass? ¿Cuándo incumplió sus funciones?
¿Recuerdan el numeral 1 del artículo 237? Es competencia, función y obligación del procurador representar al Estado en procesos judiciales. Él tiene que representar judicialmente. ¿Qué hizo el procurador? En el juicio más importante de este siglo, en el cual un vicepresidente en funciones estaba nada más y nada menos haciéndole frente a una acusación de ser parte de una red delictiva para robarle a los ecuatorianos. El procurador, en una negligencia, pero que no cabe discutirla, una actitud negligente, determinó que él, en este juicio, que era tan importante, él no iba a asistir. Y delegó su responsabilidad en subalternos que fallaron, y ustedes lo conocen, fue de dominio público, llegaron atrasados a la audiencia y por tanto fueron separados del proceso y dejó sin representación judicial al Estado y por tanto a los ecuatorianos en un juicio tan importante en el cual él mismo había decidido comparecer como debería ser, como acusador del vicepresidente en ese entonces, Jorge Glass. Se quedaron fuera del proceso en una negligencia que, siendo de sus subalternos, pero que estaban delegados por él, la responsabilidad de ese hecho y solamente la decisión de no asistir a un juicio de tan alto nivel y de tanta importancia ya implica un incumplimiento de las funciones del señor procurador, porque uno puede delegar funciones, pero no puede delegar sus responsabilidades. Así que está claro que incumplió sus funciones. Y el punto 3, del cual algo se ha dicho, pero que en este juicio político, que yo considero que va a ser calificado por el CAL, el procurador tendrá que explicar muchas cosas, y seguramente del análisis y de la profundidad con que el juicio político trate esta causal 3, que es el retorno de Odebrecht. ¿Cuáles son las responsabilidades del procurador en el retorno a Odebrecht? Vamos a ver si hacemos rápidamente una historia solamente para poner unos elementos para que ustedes puedan entender, si cabe el término, el por qué el procurador abrió la puerta para el retorno a Odebrecht. Entre los años 2000 y 2007 hubieron un contrato y adendas para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. ¿Recuerdan ustedes? El 23 de septiembre del 2008, con decreto 1349, el presidente Rafael Correa declaró al país en emergencia nacional. Ustedes recuerdan, porque habían fallas en el funcionamiento de la central hidroeléctrica San Francisco y por tanto había problemas en el suministro de energía eléctrica. ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a través de decreto? Fue expulsado del país. Odebrecht fue expulsado del país por esta causal, porque se suponía que su negligencia, su irresponsabilidad en el manejo de la construcción de esta central hidroeléctrica había afectado inclusive la seguridad del Estado, así se dijo. 2008. En el 2010 se inician conversaciones entre Hidropastasa, que era la que representaba a lo público, al Estado, y Odebrecht, para un arreglo extrajudicial de los problemas. Ya había una serie de glosas por valores importantes que estaban bajo la responsabilidad de la Contraloría General del Estado. Ese era el esquema, ese era el momento. O sea, habían acusaciones graves, responsabilidades graves, contractuales y penales contra Odebrecht. Se empieza esta conversación para un arreglo e Hidropastasa presenta al procurador, como debía hacerlo, le presenta una solicitud para que autorice el convenio transaccional entre Hidropastasa y Odebrecht. Ahí habían varias cláusulas y una de esas cláusulas era una compensación de 20 millones que Odebrecht le ofrecía a Hidropastasa como un valor que debería ser considerado como parte de las glosas que tenía. Las glosas eran muy superiores, por lo menos 3 veces
superiores a ese valor que estaba establecido por compensación. ¿Qué es lo que hace el procurador? Apoyado en un análisis de su director jurídico, me parece que era así, el director jurídico, porque era el más apropiado. ¿Qué hace el procurador? Se da la vuelta y el director jurídico dice que esto no es una transacción lo que estaba planteado. O sea, evitan tocar de fondo todos los aspectos y las cláusulas de este convenio transaccional porque el procurador no quiso ni autorizar ni no autorizar el convenio entre Hidropastasa y Odebrecht. O sea, se saca el cuerpo, la hace de torero, no toca de fondo el convenio, sino que dice yo voy a opinar, o sea, voy a hacer uso de mi tercera función que está aquí indicada, en que voy a dar una asesoría, una simple asesoría. Y la simple asesoría se queda en las formas. Y él dice que de forma no hay ninguna afectación de normas del derecho y que por tanto él cree que la condición, esta compensación que se establece, hasta podría ser favorable para Hidropastasa. Evita hablar de las glosas, evita notificar a la Contraloría, que era lo que estaba sucediendo con las responsabilidades graves de esta empresa, y por tanto, con base en esa opinión simple del procurador, el Contralor Polito se siente en libertad de decidir el destino de las glosas e Hidropastasa de continuar sus arreglos con Odebrecht, cuando el procurador debió primero de fondo tratar esta transacción, debió negar esta autorización porque habían glosas, debió analizar que 60 o más millones de glosas era muy superior a los 20 millones de compensación y debió inclusive definir que el Estado no debería contratar con una empresa que le había fallado tanto hasta estar acusada de afectación a la seguridad nacional. Por eso ustedes recordarán que tanto el abogado del Contralor delincuente, que cuanto el abogado del ex Contralor Polito, como Jorge Glass, en sus alegaciones, pedían y preguntaban por qué el procurador no estuvo vinculado al juicio de Odebrecht. Y todos nos preguntamos el por qué. El procurador debió estar vinculado. Lo que esperamos ahora, que a partir de la censura, el fiscal general del Estado, que por decisión de los jueces, va a tener que abrir nuevas investigaciones sobre el caso Odebrecht, inclusive sobre delincuencia organizada. Esperamos que esta vez, porque no sabemos si por compadrazgo, por amistad o porque era parte del clan Correa, el procurador, ahora ex procurador Diego García, no ha sido investigado por el retorno de Odebrecht al país y por haberse él mismo exonerado de aprobar, de autorizar o no autorizar un convenio transaccional entre una institución pública y una empresa privada, afectando los intereses del Estado. Y como cuarto lugar, como si fuera poco todo este esquema de negligencia y de falta de probidad del ex procurador, nosotros hemos identificado un mal manejo, por decirlo menos, de los recursos del Estado y una gestión que la podemos calificar de deficiente o de mala del procurador. Cuando nosotros evaluamos, aquí hay una investigación que hacer, que profundizar en esta investigación, pero cuando se analizan los resultados de los múltiples juicios patrocinados por el procurador, el ex procurador ahora, Diego García, encontramos que por lo menos el 65% de estos juicios no tuvieron el mejor resultado para el Estado, o lo que he dicho en otra forma. Podríamos calificar su gestión en un 45 sobre 100. Y además encontramos en esta deficiente gestión, en esta mala gestión, pagos millonarios por honorarios a bufetes de abogados y abogados en particular. Elemento que tiene que ser analizado, y lo hemos pedido ya, por la Contraloría General del Estado, para que identifique si hubo un uso inadecuado de los recursos en los pagos millonarios a estos bufetes y a estos abogados con resultados
negativos o muy poco aceptables para el Estado ecuatoriano. Y hay dos otros temas que nosotros los hemos identificado que también tienen que ser profundizados por la Contraloría y están pedidos también esas auditorías especiales, que se han gastado centenares de miles de dólares de los ecuatorianos para promocionar libros y películas en el exterior. El señor procurador se dio lija. No he encontrado ni en la Constitución, escucharon ustedes, entre las funciones constitucionales, ni en la ley, nada que le respalde al procurador que parte de sus funciones y de sus responsabilidades eran pasearse por el exterior promocionando libros y películas, jugando con los recursos de los ecuatorianos. Y hay un tercer aspecto que es el contrato de una agencia de relaciones públicas en los Estados Unidos, que por ahí dicen las malas lenguas que es de un amigo, a quien le toca definir e identificar el por qué el procurador, teniendo un departamento de comunicación, teniendo profesionales en comunicación en su institución, y sin que sea una línea de su acción, mantener eventos de relaciones públicas en los Estados Unidos, se supone que gastó, algunos dicen que casi $5 millones. No hemos encontrado todos los elementos, por eso necesitamos que la Contraloría General del Estado haga una auditoría especial a estos recursos, porque los ecuatorianos no podemos permitir que se juegue así con el dinero que pudo servir para la política social. Del informe de Contraloría tendrá que entonces derivarse si hubo o hay una presunción de peculado, de mal uso de los recursos públicos. Y eso nos llevaría al tema que yo dije inicialmente. No solamente que buscamos una censura moral de un profesional que no cumplió a cabalidad, 10 años de procuradora, 10 años de procurador, también es de la década perdida. 10 años de procurador ha dejado una estela de incumplimientos, sino que además tenemos que luchar contra la impunidad, haciendo que respondan por los recursos mal utilizados y ojalá podamos conseguir en algún momento que esos señores que utilizaron de mala forma los recursos del Estado devuelvan lo robado o devuelvan lo mal utilizado. Ahí estamos entonces, nosotros ahora, vamos a presentar, hemos sido acuciosos durante este tiempo de reunir la mayor cantidad de documentación oficial, de tal manera de respaldar un pedido que no solamente cuente con las firmas de los asambleístas a quienes agradecemos el apoyo en esta lucha contra la corrupción, sino que también presentar mayor cantidad de respaldos para que el CAL tenga los elementos de calificar este juicio y para que la Comisión de Fiscalización tenga los elementos iniciales suficientes. Hoy presentaremos la solicitud de juicio político que está acompañada por 23 anexos en 1467 hojas. Vamos a hacer hoy la entrega inmediatamente desde aquí. 37 firmas. 37 firmas, estamos 34, 37 firmas. Está abierta la posibilidad de que los asambleístas pues sigan uniéndose para tener al final del día, porque nosotros consideramos que hemos respaldado tan bien esta solicitud que no debería haber nada que lo impida. Esa es la verdad. Pues hemos trabajado con detalle, con detenimiento, con la mayor cantidad de pruebas, con toda la eficiencia que nos ha sido posible, pero sobre todo cumpliéndole al pueblo ecuatoriano y a los medios de comunicación tal como fue nuestra propuesta. Quedo abierta a las preguntas de ustedes. Si no, caso contrario, nos vamos a las firmas. Las firmas. ¿De qué asambleístas? ¿De qué bancada? Tenemos de Creo, de Suma, algunos independientes y del BIN. Bueno, entonces vamos. Muy claro todo. ¿Estuvo claro? Sí.